En el mercado de la Merced, Ciudad de México, una señora de delantal verde rebana nopal a las 6 de la mañana. Lleva 40 años haciendo lo mismo. Cobra 12 pesos el manojo. A 4 kilómetros de ahí, alguien paga 600 pesos por un frasco de berberina importada. Controla exactamente el mismo proceso metabólico que ese nopal de 12 pesos. Alguien tomó la decisión de que no lo supieras. ¿Por qué llevas décadas escuchando que el nopal es bueno para la diabetes? Pero nadie te ha explicado qué hace exactamente dentro de tu cuerpo, con qué mecanismo, en cuántos días, y por qué eso nunca se enseña en ninguna consulta médica del sistema de salud. Cada mes sube el precio de los medicamentos. No un poco. Sube de una forma que ya no sorprende a nadie porque todos nos acostumbramos a que es normal. Un frasco de insulina análoga de marca, la que muchos diabéticos tipo 2 terminan usando, cuesta entre 800 y 2,000 pesos en cualquier farmacia de México. Eso es entre 2 y 5 días de salario mínimo. Por un frasco. Por un mes. Y mientras ese gasto sube, en tu colonia hay una planta que crece sin riego, sin fertilizante, sin cadena de suministro, sin patente, y que actúa sobre el mismo mecanismo que ese medicamento de 2,000 pesos. No lo sabías porque nadie tiene interés en que lo sepas. Esa dependencia que sientes cada vez que ves el recibo de la farmacia, esa sensación de que tu salud es rehén de un sistema que no controlas, no es paranoia, es aritmética. El mercado global de medicamentos para la diabetes vale más de 90,000 millones de dólares al año. Se proyecta que llegue a 170,000 millones para 2030. Ese número tiene un enemigo silencioso. Y crece en los patios de las casas de Oaxaca, Puebla e Hidalgo, sin pedirle permiso a nadie. Este canal existe para recuperar exactamente ese tipo de conocimiento. No para reemplazar a ningún médico. Para darte lo que el sistema de salud nunca tiene tiempo de darte. El mecanismo, el dato, el proceso que puedes aplicar este fin de semana. Al final de este video vas a tener en tus manos un protocolo de 21 días que puedes comenzar mañana sin comprar nada que no encuentres en cualquier mercado de tu ciudad. Imagina el año 1519, el gran mercado de Tlatelolco. Son las 10 de la mañana y el calor en el valle ya supera los 28 grados. Huele a copal, a chile tostado, a nopal recién cortado. El cronista Bernal Díaz del Castillo escribió que era tan grande que algunos soldados españoles que habían visto Constantinopla y Roma dijeron que nunca habían visto cosa semejante. Entre los puestos hay filas enteras de nopal, no como verdura de relleno, como medicina de primera categoría. Los médicos mexicas que se llamaban Ticitl tenían un nombre específico para el nopal, Nojpali, y tenían una categoría clínica para su uso. Servía para lo que ellos observaban como el exceso de dulzura en la sangre. No tenían glucómetros. No tenían análisis de laboratorio. Tenían generaciones de observación sistemática que los llevó a identificar que el nopal, consumido en ayunas, cambiaba cómo el cuerpo procesaba ciertos alimentos. Cuando llegaron los frailes, la medicina mexica fue perseguida de forma activa. El Código Badiano, el primer tratado de medicina indígena escrito en América, fue confiscado por la corona española en 1552 y desapareció de México durante más de 3 siglos. No se perdió. Fue llevado al Vaticano. Ese manuscrito contenía registros de plantas medicinales, entre ellas el nopal, sistematizados durante siglos. Una decisión política con nombre y fecha borró esa biblioteca de la circulación. Ese fue el primer momento en que este conocimiento fue marginado. No fue el último. En 1995, investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en México, publicaron datos que mostraban que el consumo de nopal crudo reducía la glucosa postprandial, es decir, la glucosa que sube después de comer, en personas con diabetes tipo 2. Los números eran claros, la reducción era estadísticamente significativa, la investigación existió, se publicó. Y luego, el sistema hizo lo que siempre hace cuando aparece algo que no puede patentar. No lo prohibió. Simplemente dejó de financiarlo. No es una conspiración, es economía. El sistema no necesita prohibir el nopal. Solo necesita que no se enseñe en las facultades de medicina, que no aparezca en los protocolos clínicos, que no sea lo primero que te diga tu médico cuando llegas con glucosa alta. El sistema no actúa. Simplemente no invierte. Y lo que no recibe inversión no escala. Y lo que no escala no existe para la mayoría. Lo que la industria llama una planta sin estandarización, sin dosis certificada, sin ensayo clínico de fase 3, es en realidad la única intervención alimentaria sobre la glucosa que no requiere una cadena de distribución, no tiene fecha de vencimiento, no puede ser monopolizada por ninguna empresa, y lleva siendo observada por civilizaciones durante más de 2000 años. Ese es exactamente el problema.
En 2012, la revista Nutrients publicó una revisión sistemática de los estudios clínicos disponibles sobre Opuntia ficus indica, el nombre científico del nopal, y su efecto sobre los marcadores de glucosa. Los investigadores documentaron reducciones de glucosa postprandial de hasta un 46% 2 horas después de comer, en comparación con no consumir nopal. 46%. Eso no es un efecto marginal, es el rango de acción de varios medicamentos de primera línea. También encontraron que el consumo regular reducía la hemoglobina glicosilada, el indicador de largo plazo del control de la diabetes. El mecanismo identificado fue doble. La fibra soluble del nopal, específicamente el mucílago, retarda la absorción de glucosa en el intestino delgado. Y los compuestos fenólicos, en especial las betalaínas y los flavonoides, actúan sobre la sensibilidad a la insulina a nivel celular. El mucílago. Esa sustancia viscosa que sale cuando cortas el nopal y que la mayoría de la gente lava para quitar. Exactamente eso es el mecanismo. La parte que tiramos es la medicina. Los Tzitzil del siglo XV no sabían nada de mucílago ni de flavonoides. Sabían que el nopal consumido en ayunas cambiaba cómo respondía el cuerpo a la comida del día. Dos lenguajes separados por 500 años describiendo exactamente la misma verdad. Ahora lo que este protocolo no hace, porque tienes derecho a saberlo antes de empezar. El nopal no cura la diabetes tipo 1. Si tu cuerpo no produce insulina, el nopal no cambia eso. El nopal actúa sobre la resistencia a la insulina y sobre la velocidad de absorción de glucosa, no sobre la producción de insulina. Son mecanismos distintos. Si tomas metformina, glipizida o cualquier hipoglucemiante oral, el nopal puede potenciar su efecto y llevarte a hipoglucemia si no ajustas la dosis con tu médico. Esto no es un problema del nopal, es que el nopal funciona. Y cuando dos cosas que funcionan se suman sin supervisión, el resultado puede caer más de lo esperado. Si tienes enfermedad renal, consulta antes. El nopal tiene oxalatos que en cantidades altas y con riñones comprometidos pueden crear problemas adicionales. Esto no es para asustarte, es para que llegues a tu médico con el dato en la mano, no con una expectativa vaga. Un paciente informado negocia mejor su tratamiento que un paciente que solo escucha. Este protocolo se llama el ayuno del Tlatoani, no porque lo inventamos, porque así se usaba, como la primera cosa que entraba al cuerpo antes de cualquier alimento, exactamente como lo hacían los que tenían acceso a la medicina de élite mexica. El Tlatoani no comía cualquier cosa al amanecer. Lo que hacían era sistemático y tenía una razón. Paso 1. El reconocimiento. Duración, 3 días. Compra nopal fresco en penca, no en frasco, no procesado, no en polvo. La penca completa. Aprende a identificar el mucílago. Corta una penca y pasa el dedo por la superficie del corte. Esa sustancia transparente y resbalosa que se forma es el mecanismo activo. Si el nopal no tiene mucílago al cortarlo, está viejo o fue mal almacenado. Recházalo. Al tercer día ya sabes distinguir nopal vivo de nopal muerto. Ese es el resultado del paso 1. No es menor. La mayoría de la gente nunca aprendió a hacer esa diferencia. Paso 2. La preparación del escudo. A partir del día 4 y durante los 21 días siguientes, todas las mañanas, en ayunas, antes de cualquier alimento o bebida excepto agua, toma 2 pencas de nopal medianas, equivalente a unos 200 gramos, no las hiervas, no las licúes con fruta. Córtalas en cubos de 2 centímetros, ponlas en un vaso con el jugo de medio limón y una pizca de sal, no más de 1/4 de cucharadita. Consume todo el mucílago, no lo escurras, no lo laves. Espera exactamente 30 minutos antes de desayunar. El limón no es para el sabor. El ácido cítrico ralentiza adicionalmente la digestión del almidón, sumando al efecto del mucílago. La combinación no es accidental. Aparece en preparaciones documentadas desde el periodo colonial temprano. Paso 3. El momento exacto. Al día 14, si tienes acceso a un glucómetro, mide tu glucosa en ayunas ese día antes de consumir el nopal, y luego 2 horas después de tu desayuno habitual. Anota ambos números, repite al día 21. No necesitas laboratorio, no necesitas receta, solo necesitas el registro. Ese registro es tuyo, y es el tipo de dato que cambia la conversación con tu médico de una sospecha a una evidencia. Hay una mujer en la Ciudad de México que esta semana va a pagar 400 pesos en una farmacia por un frasco de suplemento de berberina importado que los influencers de salud promueven como el gran descubrimiento para la glucosa. La berberina actúa sobre el mismo mecanismo que el mucílago del nopal.
la absorción intestinal de glucosa y la sensibilidad a la insulina. En ese mismo momento, en un tianguis de Tláhuac a media hora de esa farmacia, una señora vende pencas de nopal a 15 pesos el kilo. La misma cantidad de beneficio activo, el mismo mecanismo, sin cápsula, sin cadena de frío, sin marca, sin intermediario. Los científicos llaman a este fenómeno convergencia empírica. Cuando la observación tradicional sistemática y la ciencia moderna llegan por caminos distintos al mismo mecanismo de acción. ¿Cuántas veces en tu propia historia has pagado por algo de marca cuando lo mismo, en otra forma, crecía a 3 cuadras de tu casa? Comparte este video con esa persona de tu familia que cada mañana toma su pastilla y nunca nadie le explicó qué hace esa pastilla dentro de su cuerpo. Con ese familiar que lleva años manejando su glucosa con medicamento, pero nunca ha tenido la información para negociar con su médico desde el conocimiento en lugar del miedo. Con esa persona que sabes que está pagando más de lo que debería por algo que la naturaleza ya resolvió antes de que existieran las farmacéuticas. Ya sabes quién es. Y dime en los comentarios, si tuvieras que elegir, ¿irías primero por el suplemento certificado con sello de laboratorio y dosis estandarizada, o por el protocolo ancestral con 2000 años de observación que la ciencia acaba de confirmar? No hay respuesta correcta. Hay una conversación que vale la pena tener. Si quieres seguir recuperando este tipo de conocimiento, el que existía antes de que alguien decidiera que no era rentable enseñarlo, ya sabes dónde encontrarnos. Cada semana hay algo más que el sistema prefiere que no sepas.